Tuvimos un problema de comunicación con Celia Mendoza desde Ciudad de México. Estaremos nuevamente en las siguientes emisiones contactándola. Seguimos, 30 bomberos de Quito, especialistas en rescate humano, viajarán en las próximas horas a brindar su ayuda en el rescate de personas atrapadas en el terremoto. Un equipo de la Unidad de Rescate Humano de Bomberos Quito, formado por 30 especialistas y 2 perros, partirán en las próximas horas hasta la Ciudad de México para ayudar a rescatar víctimas del terremoto de 7,1 grados que este martes sacudió el centro y sur del país azteca. Llevamos equipos para ubicación, para extracción, para estabilización de las estructuras. Dentro de esto tenemos sondas, sensores, rayos X de estructura. Llevan material de rescate, 7 toneladas de equipos. Según el coronel Ever Arroyo, comandante del Cuerpo de Bomberos, en esta fase lo esencial es la búsqueda y localización de personas. Con el fin de ir a dar una respuesta óptima y sobre todo una respuesta totalmente autónoma a la ciudad. Los bomberos de Quito están preparados ya que en muchas ocasiones han viajado tras terremotos para prestar su ayuda, como ya hicieron tras el sismo de Haití, así como también el terremoto que afectó la costa ecuatoriana en 2016, entre otras colaboraciones humanitarias. Hemos estado pendientes igualmente con las noticias de todo lo que ha estado sucediendo, que es información muy importante para nosotros. Entre los que viajan está Alex Solano, quien ya en 2010 estuvo con labores de rescate en Haití tras el terremoto que devastó ese país. Tuvimos una acertada respuesta en los tiempos, pese a las limitaciones que en ese entonces teníamos. Por otra parte, el municipio de Quito prepara una cruzada solidaria donde se invita al país entero a donar alimentos no perecibles, cobijas, agua, entre otras, para ayudar a los mexicanos. Se lo puede hacer en las instalaciones del Patronato Municipal San José, en la Benalcázar y Cuenca, en las instalaciones de la empresa metropolitana de agua potable, ubicadas en la Italia y Mariana de Jesús. También se las puede hacer en la administración zonal Eloy Alfaro, en el sur de la ciudad. La actividad será hasta el próximo viernes 22 de septiembre a través de los centros de acopio. Helen Quiñones, 24 horas. Otros temas, día de reveladores testimonios en torno al caso de asociación ilícita que investiga a Ricardo Rivera, su sobrino del vicepresidente Jorge Glass, y otros involucrados en la trama de corrupción montada por Odebrecht en nuestro país. El fiscal general reconoce que podría haber nuevas vinculaciones. Los tentáculos de Odebrecht han salpicado a contratistas, funcionarios públicos, empresas estatales y hasta un familiar del vicepresidente que no fue ni lo uno ni lo otro, solo su tío. Es el caso de asociación ilícita que tiene como principal involucrado a Ricardo Rivera, y en este contexto se rindieron 4 testimonios anticipados. Uno de ellos el de José Rubén Terán, quien confesó haber recibido dinero para pagar a funcionarios de Petroecuador y lograr que la constructora brasilera se haga del contrato para el poliducto Pascuales Cuenca. Hay nuevos nombres. Más que nuevas vinculaciones, aperturas o conclusiones de investigaciones que ya se encuentran en curso. Y sobre este mismo contrato, el empresario Gustavo Mazú Isaías también rindió su testimonio y en bajo tono de voz reconoció ser responsable de haberse asociado ilícitamente con el exgerente de transporte de Petroecuador, también detenido Ramiro Carrillo. Habló de transferencias que superarían el $500,000. Los acusadores particulares en este caso ven con optimismo cómo se ha comenzado a develar lo que fue un secreto a voces. Aquí está claramente comprobado que existía una red de personajes públicos que traficaban con sus influencias. Testimonios que podrían devenir en otros procesos de investigación. Más elementos, más presuntos delitos. Investigaciones e instrucciones fiscales por lavado de activos, crimen organizado, cohecho, concusión, etc. Y más temprano, en su testimonio, el subcontratista de Odebrecht, Kepler Verduga, reconoció que facturó cerca de $4 millones en exceso en proyectos de Refinería del Pacífico, El Aromo y Daule Vinces. El dinero en poco se hacía efectivo para el reparto. Asegura que por su intermedio, Ricardo Vieira, de Odebrecht, ofrecía gratificaciones a funcionarios públicos y dio nombres. Y habla de Bernal y de Solís. ¿A quiénes se refiere? Precisamente a esos funcionarios que en su momento se desempeñaban como funcionarios públicos. Odebrecht ofrecía gratificaciones a los funcionarios públicos a través de Kepler Verduga. El señor Verduga sí ha manifestado claramente su testimonio.
Y aun cuando hubo expectativa por el testimonio de Alfredo Alcíbar, el delator de Ricardo Rivera, se limitó a repetir que tuvo acceso a sus correos, mensajes y teléfonos. Elementos que han sido aceptados por el juez y serán sometidos a una pericia. El juez ha hecho control de juridicidad, ha autorizado que se haga una audiencia para que se levante esa información está en procesamiento. El delator de Rivera ha confirmado en su testimonio que las siglas JG, que constan en listas de teléfonos y correos electrónicos, no eran ajenas para nadie en la empresa de Rivera. Para Rivera, JG o XX1 era su sobrino, Jorge Glass. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y el vicepresidente Glass admitió esta mañana que intercambiaba correos con su tío Ricardo Rivera en materia de telecomunicaciones. Sin embargo, no precisó los temas que se trataron, pues afirmó que no los recuerda. Aníbal Quinde, abogado de Rivera, lo confirma. Aún no se conoce en detalle el contenido del pendrive entregado por Alfredo A., exhombre de confianza de Ricardo Rivera y ahora testigo protegido. Sin embargo, el vicepresidente Jorge Glass admite la posibilidad de que salgan a la luz correos que intercambió con su tío Ricardo Rivera, en los que trató además asuntos relacionados a las telecomunicaciones cuando era funcionario público. Glass no precisa los temas que ahí se trataron, pues asegura no los recuerda. Mire, no lo recuerdo de manera particular, pero primero debe haber sido muchos años, no puedo hacer referencia. Yo creo que era funcionario público. Antes y después, sí. De igual forma, Aníbal Quinde, abogado de Rivera, sostiene que su cliente tampoco recuerda los temas de los que conversó con su sobrino vía correos electrónicos. El ingeniero Ricardo Rivera no recuerda. Pese a esto, admite que en estas conversaciones Ricardo Rivera emitió comentarios en materia de telecomunicaciones. Sí, comentarios, pero no se ha resuelto nada en contra de ellos y ni siquiera se ha mencionado que estos guarden relación con la asociación ilícita por los cuales se los investiga. Los mails intercambiados entre Glass y Rivera ya no existen, al menos no en las cuentas del vicepresidente, pues Glass asegura haberlas cerrado a inicios de 2017, tras recibir una notificación de hackeo. Yo no puedo verificar en este momento qué correos, como de hecho intercambié correos con Ricardo Rivera. Ahora adelantándose a todo, la defensa del vicepresidente presentará documentadamente en la Fiscalía las razones por las que cerró esta cuenta. Y está certificado también ante un notario que mi cuenta consta entre las que fueron vulneradas. El lunes 25 de septiembre se espera que el vicepresidente Jorge Glass amplíe su versión en el proceso en el que se lo investiga por supuesta asociación ilícita. Carlos Acoto, 24 horas. La asistencia penal de Panamá detectó el nexo entre Odebrecht y Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass. La empresa del gerente de Telconet habría dado la pista, que ya está en manos de la Fiscalía ecuatoriana. Las conexiones siguen apareciendo en el caso Odebrecht. Según diario El Telégrafo, en su edición de hoy, la asistencia penal de Panamá dio con el nexo entre la constructora brasileña y Ricardo Rivera. En la documentación que ya forma parte de la investigación fiscal, se confirma que la empresa Glory International Industry recibió más de $484,000 de parte de Select Engineering Consulting and Service, una de las empresas de papel creadas por Odebrecht para ocultar el pago de sobornos. Select Engineering fue constituida por Olivio Rodríguez Jr., quien se encargaba de transferir los pagos ilegales. Pero entonces, ¿cuál es la relación de Glory con Rivera? Recordemos que Glory International fue creada por Tomislav Topic, gerente de Telconet. Topic reconoció meses atrás que Rivera se convirtió en su gestor de negocios con inversionistas chinos y con Odebrecht, y que como cortesía le había dado más de $5 millones en servicios para su canal Televisión Satelital. Los balances económicos de la televisora revelan que Telconet se convirtió en su principal cliente y proveedor, y que gracias a esta vinculación pudo tener ingresos anuales superiores al $1 millón. Pero eso no es todo, y es que los nexos entre Topic y Rivera van mucho más allá. Topic reconoció también en su declaración a la Fiscalía que entregó al tío del vicepresidente el número de una cuenta de su propiedad en el Bank of America, y es justo esta cuenta a la que José Concienzao Santos, exdirector de Odebrecht, hace referencia en uno de sus videos donde revela los sobornos que hacía a funcionarios. Ya son tantas las evidencias. Los ecuatorianos realmente nos sentimos que nos han tomado el pelo. En la Fiscalía los trabajos se intensifican. En 43 nuevas disposiciones, Vaca Mancheno fijó inéditas versiones, reconocimientos de oficinas y pedidos de información. Yo creo que aquí el fiscal
tiene que demostrar al país que realmente está cumpliendo sus funciones. Faltan menos de 2 semanas para que se cumpla el plazo para terminar con la recopilación de evidencias a favor y en contra de los 18 investigados. Joana Ramos, 24 horas. Varias propuestas de preguntas para la consulta popular empiezan a llegar. Llegaron hoy justamente a la Presidencia de la República en respuesta al pedido del primer mandatario. El contenido final será presentado por Lenín Moreno el 2 de octubre, como lo anunció. ¡Apoyo al presidente de la República! Entre consignas de apoyo a Lenín Moreno llegó hasta Carondelet esta organización política, Centro Democrático, con la intención de presentar 5 preguntas para la consulta popular como solicitó el presidente. Consultarle al pueblo ecuatoriano si decide o no que se mantenga el tema de la reelección indefinida, la posibilidad de que el pueblo ecuatoriano decida la permanencia o no del actual Consejo de Participación Ciudadana. Al Palacio de Gobierno llegaron también miembros del Frente de Defensa por los Condenados del 30S, liderados por el ahora asambleísta coronel César Carrión, quien dijo que en esta, su segunda carta entregada al presidente, incluyó temas para la consulta. Y se nulite todos los procesos del 30 de septiembre. Espero tener la cita para conversar en detalle. La noche de este martes, el bloque de asambleístas del movimiento oficialista Alianza País, tras más de 2 horas de reunión, ratificó que presentarán entre 8 y 10 preguntas al presidente Moreno. Es relacionado a los temas de producción y economía, a los temas sociales y a los temas de reforma política. El primer mandatario, que cumple agenda en Nueva York por la Asamblea de la ONU, escribió en su cuenta de Twitter: lo que no cabe duda es que la consulta popular será enfocada en rescatar los principios que inspiraron la Constitución de Montecristi de 2008, y agradeció a su bloque legislativo y a organizaciones sociales y políticas que respaldan la consulta. La Comisión Nacional Anticorrupción, el Frente Unitario de Trabajadores, los Yas Unidos, entre otros, también han hablado ya de sus propuestas. Lo que restaría hacer es entregarlas. Detrás del Palacio, frente a la vicepresidencia, está el edificio Unión, donde se encuentra gestión documental de la Presidencia de la República. Es donde los ciudadanos dejan sus cartas al primer mandatario y se esperaría, aún sin pronunciamiento oficial acerca del procedimiento, que sea aquí donde reciban las propuestas para la consulta popular. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Las organizaciones sociales y sindicales se movilizaron en Quito y presentaron sus propuestas para la consulta popular. Lo hicieron ante ministros de Estado en el Palacio de Carondelet. Hacemos contacto con Andrea Samaniego, que nos tiene detalles de la jornada. Andrea, buenas noches. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas noches. Así es, ha sido una jornada de movilizaciones, la de hoy aquí en la ciudad capital. Las organizaciones sociales e indígenas caminaron por las principales calles de la ciudad capital para llegar aquí a la Plaza Grande y poder entregar la propuesta para la consulta popular. Lo hicieron ante ministros de Estado. Nosotros les hemos preparado un reportaje sobre esta jornada. Veamos. ¡Consulta popular! ¡Cárcel para Glass! Estos eran los gritos. El Frente Unitario de Trabajadores, Jubilados, Comisión Anticorrupción, CONAIE y partidos políticos salieron a las calles para apoyar a la consulta popular. Tenemos que apuntar que en las preguntas va a estar realmente el contenido y por lo que debemos de votar. Las autoridades de control son lo primero, por eso es lo que queremos la consulta. Hay que sacar la exigencia, una consulta popular como una salida pacífica, viable. Consulta popular para poderle devolver independencia a los organismos de control. Caminaron acompañados de carteles y pancartas donde escribieron sus deseos. Además del plebiscito, exigen la renuncia del vicepresidente de la República. Es fundamental hacer una lucha frontal contra la corrupción, no solo con discursos y con declaraciones públicas, sino con acciones concretas, exigiendo la renuncia de Jorge Glass, del vicepresidente, que está este rato cuestionado y cada vez más hundido en hechos de corrupción. Pero no fue lo único. Retornaron a las calles porque también exigen la renuncia de Richard Espinosa. Los jubilados no aceptan el desconocimiento de la deuda del Estado al IES. Porque se está administrando burocrática y políticamente y tiende a fracasar el fondo de pensiones. Son 4 las preguntas que plantearon las organizaciones sociales, que van desde la derogatoria de enmiendas, la destitución de autoridades del Consejo de Participación, la lucha contra la corrupción y la negativa a la reelección indefinida.
Tras un recorrido pacífico, la marcha llegó a la Plaza Grande. Fueron los ministros de Justicia, Trabajo, Política y Ambiente quienes los recibieron y dieron la bienvenida. El presidente del FUT explicó cada una de las preguntas y sostuvo que más del 75% de los ecuatorianos quiere la consulta popular. Debe ir en el marco de que se recupere la democracia, la libertad y los derechos de los trabajadores. Hay varias organizaciones sociales, políticas, de ciudadanos que con esta iniciativa pues están dinamizando un movimiento social que es altamente importante para la democracia. La movilización concluyó pacíficamente tras los discursos de los representantes sindicales en la Plaza Grande. Y lo que han recalcado los representantes del presidente Lenín Moreno, en este caso los ministros de Estado, es que entregarán estas propuestas al primer mandatario. Algunas serán aceptadas, otras no, pero depende del análisis que se realicen. Con esta información regresamos con ustedes, compañeros, que tienen más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Andrea. Gracias desde la Plaza Grande. Y se estima que en enero próximo los ecuatorianos iríamos a las urnas. El anuncio de consulta popular que hizo el presidente es solo el inicio de una ruta por la que deben atravesar las preguntas. Esta es la ruta. Si bien el 2 de octubre sabremos ya el contenido de las preguntas de la consulta, que éstas lleguen a los ciudadanos en las urnas tomará tiempo. Primero, el presidente deberá enviar las preguntas a la Corte Constitucional. La Corte asigna el proceso vía sorteo a un juez. Luego ordena al Consejo Nacional Electoral que convoque a elecciones. Ellos tienen 15 días para hacerlo. Y las votaciones deberán llevarse a cabo en los siguientes 60 días como máximo. Juristas calculan que si todo fluye, en enero estaríamos en las urnas. Y es justamente en la siguiente etapa por la que debe atravesar la consulta popular donde surgen dudas. En la Corte Constitucional, pues la Constitución no establece plazos para que los magistrados den su dictamen, quienes incluso tienen la atribución de no dar paso a alguna de las preguntas por considerarlas inconstitucionales. Toda consulta requiere dictamen aprobatorio de la Corte Constitucional. Así lo dice textualmente el artículo 104, el mismo que le da al presidente la potestad de disponer al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta. Dice que requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional. Pero por supuesto que no me genera confianza la Corte Constitucional. Imagínese usted si el 80% del pueblo ecuatoriano está porque la Corte Constitucional otorgue el dictamen aprobatorio para que se lleve a consulta y la niegan, o lo que es peor, la dilatan innecesariamente, va a provocar una enorme indignación. Y es justamente en la calle donde ya se habla de este tema. Creo que los temas que está planteando el presidente de la República son exactamente lo que necesitamos al país. Algunos ya tienen claro incluso sobre qué quieren ser consultados. Lo principal, los entes de control tienen que ser ellos mismos controlados. No cambian las autoridades de control, no ser los mismos, ¿no? El Consejo Nacional Electoral, los principales, como sea, deben ser removidos. En la consulta popular del 2010, la Corte se tomó 29 días para aprobar el pedido del expresidente Correa. En la última consulta popular sobre los paraísos fiscales, 124 días. Dayana Monroy, 24 horas. En su alocución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas número 72, el presidente Lenín Moreno hizo un llamado a fomentar una cultura de transparencia, a cuidar el medio ambiente e impulsar el diálogo como una herramienta para construir sociedades de paz. Garantizar un buen vivir y un buen morir fue la forma en la que el presidente Lenín Moreno expuso la filosofía de su gobierno, ideología que según él está respaldada y contenida en el plan Toda una Vida. Un país y un gobierno responsables deben cuidar, inspirar, impulsar, acompañar y ser gratos con sus ciudadanos durante toda la vida. Previa a suscribirse al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, este miércoles hizo un llamado para que los demás países se unan a lo que llamó un histórico instrumento internacional. Sabemos que la industria militar es un gran negocio. Por eso no comprendemos que se condene y se persiga a los traficantes y no a los productores de armas. Y rechazó la desigualdad económica en el mundo, problemática que según el primer mandatario se resolverá al combatir la evasión y elusión fiscal. La utilización de los paraísos fiscales ha servido para ocultar la corrupción. Debemos fomentar la cultura de la transparencia. El presidente además se solidarizó con los pueblos afectados por los desastres naturales en las últimas semanas y expresó la necesidad de cuidar lo que señaló como nuestra casa en común.
Los que más contaminan deben asumir una mayor responsabilidad. Somos los países en desarrollo los que pagamos, sin duda alguna, los costos más altos. Para finalizar su intervención, el presidente enfatizó que el diálogo es la única herramienta para construir una sociedad más humana, más justa y más democrática. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Más noticias. En 4 meses de trabajo, la Asamblea Nacional ha aprobado 4 leyes y 2 códigos, pero además se ha negado en el Pleno la mayoría de pedidos de cambio del orden del día para resoluciones de información, análisis o convocatorias. Que la mayoría del movimiento país niegue dar paso a pedidos de resolución propuestos por la oposición mediante solicitud de cambio del orden del día es habitual ya y antecede cada sesión plenaria. Han sido contadas las ocasiones en las que fueron aprobados. La gente de Alianza País bloquea las posibilidades de producción legislativa. Tienen mucho que cubrir y mucho que justificar. Si no te dejan legislar, vamos al tema de fiscalización. En total, desde el 14 de mayo, cuando se posesionó la Asamblea, son 49 los pedidos de cambio del orden del día presentados. De estos se aprobaron 7 de Alianza País y 3 de la oposición. Entre los pedidos, 6 que no fueron aceptados por la mayoría oficialista se relacionaban con temas de Odebrecht, corrupción y llamados al vicepresidente. Responden a una agenda del escándalo y del show, porque eso se están procesando en las comisiones. Se ha querido poner una agenda política de coyuntura por parte de la oposición. Según Fabricio Villamar, ellos continuarán con este trabajo pese a la experiencia de estos meses. Esta lucha y esta constancia va a determinar que en algún momento la gente de Alianza País termine en una decisión. En este periodo, la Asamblea ha aprobado 4 leyes y 2 códigos que vienen del periodo anterior. Además, trataron 2 temas enviados por el Ejecutivo. Todo lo que tiene que ver con ley de violencia a la mujer. El otro tema que se procesó enviado por el Ejecutivo es el presupuesto, es básicamente ratificar el presupuesto con el que se ha venido trabajando durante el año 2017. La Asamblea Nacional tramitó también el juicio político al excontralor Carlos Polit y autorizó el enjuiciamiento penal por asociación ilícita al vicepresidente. Desapareció aquella cantaleta de la oposición de que estamos encubriendo, somos cómplices de ninguna corrupción. Ahora la expectativa está en lo que pueda pasar cuando acá lleguen proyectos polémicos que impulse el Ejecutivo y que podrían dividir a este bloque. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Después de 10 años, la Universidad de Guayaquil abre 333 plazas para posgrados en medicina. Las inscripciones empiezan el lunes. Casi una década después, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil reabre sus programas de posgrados. En esta ocasión son 19 especializaciones con un total de 333 plazas. Las maestrías fluctúan entre 5 y 8 mil dólares. Prácticamente subsidiamos estas maestrías, igual que las especializaciones médicas. Las especialidades disponibles son en el área de medicina, cardiología, cirugía pediátrica, plástica reconstructiva y estética, dermatología, endocrinología, entre otras. La convocatoria al concurso de méritos y oposición para acceder a los posgrados empieza este lunes y culmina el 1 de octubre. La postulación es vía electrónica a través de la página web www.ug.edu.es. Sorprender, ni escuchen a tramitadores, tienen que acercarse y realizar sus consultas del proceso con el personal autorizado de la Universidad de Guayaquil. Para el 1 de noviembre se conocería la lista oficial de los ganadores. Entre las casas de salud donde se desarrollarán las especialidades figuran los centros del Ministerio de Salud, del Seguro Social, la Junta de Beneficencia, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer y demás. Apenas nosotros tengamos legalizada la matrícula de los ganadores, están aptos para ingresar a sus unidades asistenciales docentes. La Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil aporta con el 53% de profesionales de la salud en todo el país. Se espera a futuro abrir posgrados en carreras como arquitectura, economía, filosofía y administración. Joana Ramos, 24 horas. Petroamazonas llevó a cabo este miércoles la apertura de las ofertas de 15 campos menores con la participación de empresas privadas, nacionales y extranjeras. Freddy Paredes informa. Petroamazonas entró en la recta final para la licitación de los denominados campos menores. Este miércoles abrió las ofertas técnicas de 45 empresas nacionales e internacionales que mostraron interés sobre 12 de los 15 campos que sacó a licitación Petroamazonas. Las ofertas de explotación de crudo van desde aproximadamente los $8 a los $17 por barril, con inversiones propuestas de entre 50 a 200 millones de dólares.
Tras esta apertura de sobres de ofertas técnicas, Petroamazonas entrará en un periodo de negociación con las empresas que han presentado las mejores ofertas, y la intención de la empresa estatal es adjudicar estos campos menores antes de que finalice el 2017. Con esto, Petroamazonas cumplirá su propósito de incluir inversión privada en la explotación de crudo ecuatoriano. Más noticias aquí en 24 horas. Luego de 23 años de ser un medio impreso, la revista Gestión dio un salto al medio digital. Este miércoles presentó su portal web en el que difundirá los contenidos económicos, financieros, empresariales, políticos y sociales más relevantes del país. La revista Gestión asume el reto de llevar sus publicaciones al mundo digital, un espacio que según sus representantes demandará más periodicidad y un formato más llamativo para sus audiencias. Cada vez con el impreso, a pesar de que teníamos unos análisis a gran profundidad, teníamos que esperar un mes para hacer los seguimientos. Entonces, tener un formato digital nos permite tener la posibilidad de entregar información inmediata. En 3 secciones principales, análisis, noticias y empresas, Gestión difundirá análisis y microanálisis periódicos sobre grandes temas de interés social, pues según señalan, se cambió el formato, pero no la calidad. El compromiso con el periodismo riguroso y ético es algo que se mantiene sea como sea en papel o sea digitalmente. La importancia y complejidad de los tópicos que aborda la ahora revista digital requiere el desglosar los contenidos. Es trasladar la realidad de datos, de cifras y de estadísticas a que el lector común, así también como el lector especializado, lo entienda, lo comprende, lo analice y le sirva esa información. Esta revista digital destaca que su objetivo no está en la información noticiosa, sino en realizar un análisis sobre los temas que nadie ve, contenido que esperan se replique y pueda aportar en la interpretación más clara de las cifras y los datos que nos involucran. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.